Buenas noches, yo les voy a hablar este día sobre la sección cónica circunferencia. La circunferencia es una sección cónica que se obtiene por la intersección de un cono circular recto doble y uno plano. Dicha sección plana, al encontrarse perpendicularmente al eje del cono, se obtiene una circunferencia. En otras palabras, la circunferencia se define como una curva cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia de otro punto llamado centro. Las características de una circunferencia. El centro, que es el punto central que está a la misma distancia de todos los puntos pertenecientes a la circunferencia. La radio es el segmento de recta que une el centro con cualquier punto perteneciente a la circunferencia. El diámetro es la mayor cuerda que une dos puntos de una circunferencia. La cuerda es el segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de una circunferencia. La recta secante es una recta que corta dos puntos cualesquiera de una circunferencia. La recta tangente es una recta que toca a la circunferencia en un solo punto y es perpendicular a un radio. Cuando el centro de la circunferencia se encuentra en el origen, el eje de simetría, su ecuación canónica es x, 2 más y. Además, si hacemos coincidir el centro con el origen de las coordenadas de cualquier punto de la circunferencia XY determinan un triángulo rectángulo y por supuesto responde al teorema de Pitágoras. R2 igual X2 más Y2, puesto que la distancia entre el centro AB y uno cualquiera de los puntos XY de la circunferencia es constante. Al igual radio R, tenemos que R2 igual X menos A más 2 más Y menos B por 2. Llamada canónica podemos desarrollarla resolviendo los cuadrados trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es la hiperbola? Es una curva abierta de dos ramas, obtenida cortando un cono recto mediante un plano no necesariamente paralelo al eje de simetría y con ángulo menor que el de la generatriz respecto al eje de revolución. En geometría analítica, una hiperbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva, siendo constante menor a la distancia entre los focos. Elementos de la hiperbola. En la hiperbola tenemos lo que son focos, que son los puntos fijos, eje focal principal o real, que es la recta que pasa por los focos. Eje secundario o imaginario es el mediatriz del segmento. Centro es el punto de intersección de los ejes. Vértices son los puntos de intersección de la hiperbola con el eje focal. Radios vectores son los segmentos que van desde un punto de la hiperbola a los focos. Distancia focal es el segmento de la longitud. También tenemos el eje mayor, el eje menor. Tenemos los ejes de simetría, que son las rectas que contienen al eje real o al eje imaginario. Tenemos también lo que son las asíntotas, que son las rectas de ecuaciones y la relación entre los excentricidad de la hiperbola. Es un parámetro que indica la abertura de la hiperbola. Este número, en el caso de las hiperbolas, siempre es mayor que 1. La función y igual a k sobre x, siendo k el número real, es lo que se denomina familia de hiperbolas. A estas funciones se les llama funciones de proporcionalidad inversa, ya que si x e y son cantidades correspondientes de dos magnitudes inversamente proporcionales con constante de proporcionalidad k, entonces x por y es igual a k.
Estas hiperbolas en las que las asíntotas son perpendiculares se llaman hiperbolas equiláteras, cuyas ramas son simétricas respecto del origen de coordenadas. ¿Qué es elipse? Elipse es una curva plana, simple y cerrada con dos ejes de simetría que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de simetría con un ángulo mayor que el de la generatriz respecto del eje de revolución. Una elipse gira alrededor de su eje menor, genera un esferoide achatado, mientras que una elipse que gira alrededor de su eje principal, esta genera un esferoide alargado. La elipse es también la imagen afín de una circunferencia. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante. La elipse, posee ciertos elementos. Estos son focos, eje focal, eje secundario, centros, radios vectores, distancia focal, vértices, eje mayor, eje menor, ejes de simetría y centros de simetría. Al igual, posee ciertas ecuaciones. Estas son ecuación reducida de la elipse, ecuación reducida de eje vertical de la elipse y ecuación de eje vertical de la elipse. ¿Cómo podemos ver el elipse en la vida cotidiana? Las elipses se caracterizan porque la suma de las distancias desde cualquier punto en la elipse hasta dos puntos fijos es igual a una constante. Los puntos fijos son denominados los focos de la elipse. La forma de la elipse y sus propiedades hacen que sea útil en varias áreas. Por ejemplo, estas pueden ser usadas en arquitecturas para diseñar edificios y habitaciones. En la carpintería se puede utilizar para diseñar mesas y piezas de estantería. Las elipses incluso tienen su aplicación en las órbitas de planetas y satélites. Las elipses pueden formar diferentes figuras y objetos tridimensionales cuando son rotados. Por ejemplo, si es que rotamos a una elipse con respecto a su eje mayor, obtenemos un balón de fútbol americano. También es posible formar figuras elípticas de comida. Esto resulta en un retoque refinado para comidas que podrían ser simples. Por ejemplo, al cortar a las zanahorias, pepinos u otros alimentos similares a un ángulo respecto a su eje principal, resulta en rebanadas elípticas. Como mencionaba anteriormente, también podemos ver un ejemplo en el área de arquitectura. Varias figuras elípticas pueden ser usadas en la arquitectura para mejorar el diseño de edificios y producir propiedades únicas. Un ejemplo de tantos que hay, es el National Statuary Hall en Estados Unidos. Se dice que este edificio es elíptico y tiene un fenómeno acústico muy interesante. Les explicaré acerca de la parábola, que son de las sesiones cronológicas. ¿Qué es una parábola? La parábola es un concepto que tiene significados muy distintos, pero en matemáticas se conoce como el lugar geométrico de los puntos del plano de un punto fijo, llamado foco, y de una recta fija denominada directriz. Por lo tanto, cualquier punto de una parábola está a la misma distancia de un foco y de una directriz. Los elementos de una parábola son el foco, que es un punto fijo del interior de la parábola. La distancia de cualquier punto de la parábola al foco es igual a la distancia de ese mismo punto a la directriz de la parábola. Directriz es una recta fija externa a la parábola. Un punto de la parábola tiene la misma distancia a la directriz que al foco de la parábola. Parámetro es la distancia desde el foco hacia la directriz. Radio vector es el
es el segmento que une un punto de la parábola con el foco de su valor. Coincide con la distancia del punto hasta la directriz. El eje es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco y es el eje de simetría de la parábola. Es la gráfica de abajo correspondiente al eje de las coordenadas. También se dice eje focal. Vértice es el punto de intersección entre la parábola y su eje. La distancia focal es la distancia entre el foco y el vértice o entre la directriz y el vértice. Su valor siempre será igual. Aplicaciones de la parábola. Ahora que ya conocemos sobre el significado de la parábola, puede que nos preguntemos ¿para qué sirve una parábola? Pues aunque quizás no te lo parezca, la forma geométrica de una parábola es muy común en la vida real. Por ejemplo, muchas veces al lanzar una pelota, esta realiza un movimiento parabólico, especialmente el baloncesto. Pues la ecuación de la parábola es muy útil para estudiar analíticamente la trayectoria parabólica que sigue la pelota. Otra de las aplicaciones es la parábola para las antenas, de ahí el nombre antena parabólica, ya que todo rayo que incide sobre un objeto de forma parabólica paralelamente al eje de simetría se refleja directamente hacia el foco, es decir, todos los rayos que van a la antena parabólica quedan concentrados en el foco y esto se puede aprovechar de varias maneras. Por eso mismo es tan importante el foco de una parábola.